Dicen que Putin tiene miedo, esperando un golpe de palacio. Eso es lo que dicen sus asistentes. Y en Rusia lentamente comienza madura y se desarrolla un movimiento de resistencia. Después de que, con la ayuda de Navalny, el Servicio Federal de Seguridad eliminó todos los movimientos de oposición y luego, al quitar al propio Navalny, los dejó sin cabeza. La única persona en el mundo, según afirma el Kremlin, que era el principal y más sistemático oponente de Putin, a quien Putin, por una razón completamente incomprensible, temía mucho. Pero cuando en Rusia ya no quedó oposición y quedó completamente claro que si no eres tú, entonces, ¿quién más va a luchar contra ti? Ya no hay nadie más, o eres tú mismo o no es nadie. No a la guerra, no en la guerra, no en la guerra, no en la guerra. Los politólogos no se ponen de acuerdo sobre por qué el Kremlin inició la guerra con Ucrania. Las opiniones varían desde que quería restaurar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas refiriéndose a Putin, hasta que no quería pelear, pero Ucrania lo provocó y Estados Unidos lo empujó. ¿Es así o no es así? Bueno, la verdad no lo sé. Probablemente algún día alguien del círculo de Putin escriba sus memorias, pero como dicen, eso está por verse, algunos dirán la verdad, otros no. La juventud rusa protesta en las calles, coreando consignas antiguerra y pidiendo cambio de régimen. Las tiendas en todo el país están experimentando escasez de productos, trayendo de vuelta la escasez de la época soviética. Incluso los partidarios más fervientes de esta guerra protestan contra la decisión de Putin. Este colapso económico es una amenaza que Putin no puede bombardear, prohibir ni evitar. A Putin se le está acabando el tiempo y pronto descubrirá que su principal enemigo no es la OTAN, sino la gravedad. Verán, el mayor desafío al gobierno de Putin comenzó ayer, cuando la juventud rusa empezó a reunirse en San Petersburgo para cantar una canción antibélica que el propio Putin prohibió en Rusia. Escuchen esto ustedes mismos y luego hablaremos sobre por qué Putin tiene tanto miedo. Entre las palabras de la canción están: canción, el zar morirá, podremos bailar de nuevo, o dónde han estado los últimos 8 años, ustedes, después, epíteto ofensivo, canción, monstruo, epíteto, epíteto, epíteto. Oye, tú viejito en el búnker, te aferras al trono con tu mano anciana, piensas que es 1985. Así que no es solo una canción contra la guerra, abiertamente llama a un cambio de régimen en Rusia, y por eso Putin le tiene miedo. De hecho, en 2023, cuando salió la canción, Putin la prohibió de inmediato. El rapero que realmente la escribió tuvo que abandonar el país porque Putin lo estaba persiguiendo. Vamos a analizar un poco la letra, porque si te gusta la historia, esto es un verdadero hallazgo. Ahora nos van a traducir el significado de este poema lírico. La canción se llama Lago de los Cisnes Cooperativo y el estribillo que acabamos de escuchar en el videoclip básicamente se traduce como Quiero ver ballet, que los cisnes bailen. Ahora, la mención de los cisnes en realidad se refiere a la famosa canción clásica rusa El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Pero para muchos rusos, especialmente aquellos que vivieron en la Unión Soviética, esta canción tiene otro significado. Verán, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, cada vez que el gobierno tenía malas noticias, esta canción se reproducía en bucle en cada televisor de la Unión Soviética. Esta canción sonó cuando murió Brezhnev, esta canción sonó cuando murió su sucesor Chernenko y esta canción sonó cuando murió su sucesor Andropov.
Pero la mayoría de los rusos recuerdan esta canción de 1991. En agosto de ese año, la canción comenzó a sonar repetidamente en pafos sin razón. La gente sabía que eso significaba malas noticias, pero la mayoría de los rusos suponían que o Gorbachev había muerto o alguien importante había muerto. Pero no era así. Mientras la canción sonaba una y otra vez, los tanques avanzaban por las calles de Moscú. Estaba ocurriendo un golpe de estado. El lago de los cisnes se transmitía cuando no estaba claro quién ganaría la guerra de los ancianos en el Politburó y el Comité Central. Solía durar 2 o 3 días, Tchaikovsky por decirlo así, y la gente se enteraba de que tenían nuevas reliquias ante las que tendrían que rezar. El lago de los cisnes. El lago de los cisnes. 1, 2, 3, 4. Ahora muchos rusos nuevamente quieren un cambio de régimen. Eso es exactamente lo que exige esta canción, y por eso Putin la prohibió. Pero ahora la juventud rusa la canta en el centro de San Petersburgo. Pero... Otra fuente, análisis militar, 2 millones de suscriptores. Canción. Siempre ha sido una de las formas más poderosas del oponente. Es una manera de usar el arte para expresar los verdaderos sentimientos. Y desde el punto de vista político, la música siempre ha tenido el poder de expresar lo que piensan miles, si no es que millones de personas. Y por supuesto, Vladimir Putin recientemente recibió una buena dosis de lo que muchos en su país piensan. San Petersburgo estalló en protesta. Cientos de personas cantaron cierta canción para que Putin escuchara sus voces. El presidente de Rusia está paranoico. Putin teme un golpe de estado, pues percibe que pierde control sobre el pueblo ruso. El 15 de octubre, The Telegraph informó que cientos, en su mayoría jóvenes rusos, se reunieron en San Petersburgo para protestar contra Putin y sus aliados del Kremlin. Los manifestantes transmitieron su mensaje claro con la canción que eligieron. Es momento de derrocar a Putin para que otro líder lleve a Rusia en otra dirección. La protesta fue uno de los pocos casos de disidencia pública en Crimea, en una gran ciudad rusa, lo que muestra la determinación de los manifestantes. Viven en un país donde oponerse a Putin ahora conlleva el riesgo de un castigo severo, pero se reunieron en gran número junto con músicos callejeros el 14 de octubre para protestar contra la misma ley que podría llevar a su castigo. La nueva ley draconiana de censura en Rusia, que de hecho declara extremista cualquier material antibélico. El Kremlin busca silenciar toda voz disidente. Si los rusos no oyen opiniones disidentes, es más probable que apoyen la política de Putin, sea de las pandillas o del Kremlin. En Rusia, la censura de opiniones contrarias es cada vez más común. Pero ni Putin logró silenciar a quienes protestaban con la canción de Noise, maestro de ceremonias. El líder de Rusia no puede esperar que la protesta quede solo en una ciudad y no la escuche nadie más en Rusia. Hay imágenes. Esto muestra a una multitud dispuesta a luchar por sus convicciones. El video de TVP World dura 2 minutos y muestra a muchas personas reunidas en el centro de San Petersburgo. La generación anterior no sabía eludir la censura en Internet, esta sí. Pero lo sorprendente es otra cosa. Los jóvenes no se ponen máscaras al salir a las calles, aún sabiendo que los están grabando. Son personas que no solo quieren que se escuchen sus voces, también quieren que se vean sus rostros. En la multitud casi no hay máscaras, lo que evidencia la sorprendente falta de miedo ante la posible reacción del Kremlin. La multitud salta y canta, mientras muchos graban el evento con sus teléfonos. Reprimir la protesta no es opción para Putin. Estas imágenes ya se difunden mundialmente y en Rusia. TVP World señala que Rusia ya no logra frenar la difusión de los mensajes de Noise MC. Su trabajo está vetado en todas las plataformas rusas. La juventud rusa experta en tecnología sigue accediendo a ella usando VPN, según la publicación. Los rusos todavía pueden encontrar música que Putin no quiere que escuchen en YouTube, y eso es exactamente lo que hacen por millones. El canal de YouTube de Noise MC destaca porque varios de sus videos musicales tienen millones de vistas. Muchas de esas vistas provienen de, pese a los intentos de Putin por impedirlo. Es impactante. Me sorprende que no se cubran la cara, o no lo entienden, o han dejado de tener miedo. Quizá, después de la muerte de 1 millón de sus compañeros de edad, les parece que es mejor ir a la cárcel que ir al frente. El 25 de julio, Deutsche Welle reportó que el Parlamento ruso aprobó una ley que permite multar a ciudadanos que accedan a contenido en Internet considerado extremista por el Estado ruso. Aún no está claro qué se considera contenido extremista.
El Kremlin también publicó una lista con más de 5.000 registros. Esto indica que el Kremlin busca usar la nueva ley para reprimir cualquier señal de oposición a Putin. La nueva ley permite a Rusia sancionar a quienes promuevan el uso de VPN, lo que busca un control total sobre el contenido en línea. Noise MSI nunca podrá llegar a los rusos sin acceso a VPN. Aquellos que sean lo suficientemente valientes como para ver sus videos en línea sin una VPN se enfrentarán a multas de hasta $64 por la infracción. Puede parecer poco, pero en un país con salario promedio de $1,050 al mes, $64 es bastante. Podrías gastar mucho solo por ver un video musical o un folleto que no le guste a Putin. Putin busca silenciar la disidencia, pero el 14 de octubre muestra que no puede. El líder de Rusia se vuelve más paranoico, creyendo inevitable un golpe de Estado, como muestran las acciones del Kremlin. El Kremlin respondió el día de la protesta en San Petersburgo. ¿A quién teme? Putin. El 14 de octubre, el periódico New York Times informó que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o Servicio Federal de Seguridad, anunció una nueva serie de investigaciones por terrorismo contra unas 2 docenas de rusos antiguerra. El Servicio Federal de Seguridad anunció que investigará al grupo llamado Comité Antiguerra Ruso, que según ellos busca derrocar al gobierno. Este comité, creado por el oligarca anti-Kremlin exiliado llamado Mikhail Jodorkovsky, incluye a muchos políticos, profesores de derecho y otros profesionales, personas que huyeron o fueron expulsadas de Rusia tras la invasión de Ucrania por Putin. Putin teme tanto a este grupo que el Servicio Federal de Seguridad afirma que el Comité Antiguerra Ruso busca tomar el poder por la fuerza y cambiar el orden constitucional en Rusia. ¿Cómo lo hace este grupo? El Servicio Federal de Seguridad dice que financia al ejército ucraniano y recluta personas en Rusia para actuar por él. Aquí está ocurriendo algo interesante desde el punto de vista del tiempo. Pocas horas tras iniciar la investigación del Servicio Federal de Seguridad, hubo una protesta exigiendo la destitución de Putin. Por el momento, no parece que exista una conexión establecida entre la nueva operación del Servicio Federal de Seguridad y la protesta, pero Putin tendrá que hacerse algunas preguntas. ¿Existe alguna conexión? ¿Ayudó el Comité Antiguerra ruso a organizar esta protesta? Si es así, ¿significa esto que la investigación del Servicio Federal de Seguridad fracasó? Incluso antes de comenzar, Putin tal vez nunca sepa las respuestas. Putin se está perdiendo a sí mismo por su paranoia. Las protestas del 14 de octubre le aumentarán la preocupación por varias razones. La principal. La segunda es que el simple hecho de que se lleven a cabo estas protestas resalta lo mal que el Kremlin está manejando la prevención de que la información llegue a quienes en Rusia están dispuestos a buscarla. Rusia tal vez esté intentando eliminar las VPN, pero la gente las sigue usando de todos modos. Está intentando silenciar las voces de artistas como Noise Maestro de ceremonias, pero la gente sigue escuchándolos de todos modos. Si el intento de reprimir la disidencia es el principal síntoma de la paranoia de Putin, entonces su fracaso en lograr ese objetivo solo agravará esa paranoia. Sentimientos antibélicos crecen en Rusia tras el anuncio del Servicio Federal de Seguridad sobre la disolución del Comité Antibélico ruso. Jodorkovsky explicó a IKS por qué Putin ordenó la investigación. La amenaza que realmente representamos para Putin proviene de nuestra función como fuente alternativa de legitimidad, escribió Jodorkovsky. Si nuestro trabajo le impactó tanto, claramente nuestro enfoque es correcto. Impactó incluso es decir poco. Putin está tan obsesionado con eliminar la disidencia que su fachada empieza a resquebrajarse. Y muchas personas en Rusia empiezan a ver debilidad en el supuesto hombre fuerte de la política rusa. Entre cantar en las calles y una rebelión hay bastante distancia, diría yo. Pero para que aparezca una gallina, primero tienen que estar los huevos, luego el pollito y solo después esa misma gallina que terminó en el corral. Hoy Trump habló con Putin. Es una conversación previa a la reunión con Zelensky y naturalmente se discutió la guerra en Ucrania y los misiles Tomahawk. El presidente Trump dijo en Truth Social que ahora está hablando por teléfono con Vladimir Putin de Rusia. Él dice, ahora hablo con el presidente Putin. La conversación sigue siendo larga. Informaré sobre su contenido, igual que el presidente Putin, al finalizar. Gracias por su atención a este asunto. Sabemos que esta llamada ocurre antes de la reunión de mañana en la Casa Blanca entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El líder ucraniano insiste en que el presidente Trump venda a Kiev misiles Tomahawk, que permitirán a las fuerzas ucranianas realizar ataques más profundos. Estados Unidos advirtió a Rusia que detenga la guerra en Ucrania o responderán de formas que solo ellos pueden. La amenaza ocurrió antes de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Mañana, mientras el presidente de Estados Unidos busca llevar paz a otra región devastada por conflictos.
En la cumbre de la OTAN en Bruselas, la defensa es el tema principal, pues los miembros anunciaron el inicio del trabajo en un muro de drones para contrarrestar a Rusia, y sobre la asignación de miles de millones extra en ayuda militar para Ucrania. La OTAN es una alianza defensiva y seguirá siéndolo, pero está preparada para hacer lo necesario y garantizar la seguridad de nuestros 1.000 millones de personas. Pero Estados Unidos pasó a la ofensiva, amenazando con imponer sanciones a Rusia si no detiene la guerra en Ucrania. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está listo para hacer su parte, como solo Estados Unidos puede hacerlo. Así que en cuanto a Estados Unidos, entonces, bueno, en cuanto a lo militar, sí, solo nosotros podemos hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El presidente Trump habló sobre el posible uso de misiles Tomahawk el lunes. Escuchen, realmente necesitan Patriots. ¿Les gustaría recibir Tomahawks? Es un paso adelante. ¿Les gustaría recibir Tomahawks? Hablamos de eso. Quizá deba hablar sinceramente con Rusia sobre los Tomahawks. ¿Quieren que estos misiles vayan hacia ellos? No lo creo. Puedo decir, escuchen, si esta guerra no se resuelve, les enviaré Tomahawks. Puedo hacerlo. Enviar Tomahawks a los ucranianos que los solicitan para atacar más a fondo. Rusia, hablemos de esto un momento. Putin afirma que esto es una escalada, pero es otra mentira. Ha hecho declaraciones falsas una tras otra. En 2022, Putin lanzó misiles hipersónicos contra Ucrania, principalmente a objetivos civiles. Ha lanzado misiles de crucero desde el aire y mar contra objetivos civiles e infraestructura energética por más de 2 años. Además de esos 500-600 drones por noche que ves ahí, él es quien ha intensificado todos sus objetivos, principalmente civiles. Si Ucrania recibe misiles Tomahawk, ¿para qué los usarán? Su objetivo número 1 será el centro de producción de Belogorski para misiles Shahed, construido por Ucrania. En ese centro de producción hay 20.000 norcoreanos. Brett, eso es inalcanzable. Ese será el objetivo número 1, pero todos los objetivos serán militares. Ucrania no apuntará a ningún objetivo civil. Y lo que Putin está tratando de hacer con el presidente Trump es lo mismo que hizo exitosamente con Biden. Amenazar con una escalada si haces X, y como resultado de eso, habrá algo en tu contra. Y él ganaba ese farol con Biden una y otra vez. No creo que lo gane con el presidente Trump. ¿Sabe? Zelensky expresó su esperanza, a la luz de lo que vio en Gaza, de que esto podría llevar a algo diferente, geopolíticamente tras la victoria, como en Medio Oriente. Para el presidente Trump, ¿esto afectará a Rusia? ¿Afectará esto a China y su percepción? de la situación absolutamente de la misma manera que la debilidad los afecta. Se volvieron tan agresivos en la administración anterior porque pensaban que el liderazgo estadounidense era débil y podían aprovecharlo. Y los hechos lo confirmaban. El ataque ordenado por el presidente Trump a las instalaciones nucleares fue decisivo y atrajo su atención. Así que sí, en Irán. ¿Qué está pasando ahora mismo con la derrota parcial de Irán y sus aliados, el movimiento hacia la paz y la estabilidad en la región? Todo esto está organizado ¿por quién? Por el liderazgo estadounidense en el escenario mundial, estableciendo el estándar de lo que debe lograrse. Eso es lo que ellos intentan derrocar. Quieren tener esa influencia y ahora tenemos a un presidente que lo está haciendo. Estoy seguro que ponen atención. Trump detuvo al menos media docena de guerras y conflictos en el mundo y ahora se está concentrando en la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo que sucede allá en el campo de batalla afecta la política mundial. ¿Qué está pasando allá? Putin quiere conquistar a toda costa todas esas regiones que incluyó en la Constitución rusa. De la Federación. Hoy llegaron noticias importantes desde la dirección de Pokrovsky. Aquí los rusos acaban de lanzar uno de sus ataques más grandes y catastróficos de toda la guerra. Un intento desesperado de romper las líneas ucranianas y liberar a sus fuerzas rodeadas. Su idea de tomar por sorpresa a los ucranianos fracasó, ya que las unidades ucranianas se coordinaron rápidamente para enfrentar la amenaza. Drones ucranianos geolocalizados detectaron a un grupo ruso de motociclistas que avanzaba hacia Volodimirovka y lanzaron drones vista en primera persona. Las imágenes muestran a los drones atacando mientras los motociclistas cruzaban el camino embarrado en zigzag.
Algunos perdieron el control, salieron de la vía y luego volaron por los aires. En cuestión de minutos, el camino angosto se llenó de motocicletas en llamas, convirtiéndose en un infierno que bloqueó el resto de la columna. Los artilleros ucranianos, tras marcar la carretera, abrieron fuego. Proyectiles caían entre los escombros, destruyendo las siguientes oleadas de motociclistas. Los vehículos blindados disminuyeron la velocidad para evitar el caos adelante. Cuando los drones ucranianos descendieron desde arriba, apuntaron a los puntos más débiles de los transportes blindados, las orugas, las ruedas y los compartimientos traseros del motor, y uno tras otro comenzaron a arder. La infantería, presa del pánico, desmontó e intentó refugiarse en las ruinas de Vladimirivka, pero nuevos drones los seguían. Operadores ucranianos arrojaban explosivos en cráteres y trincheras, matando a quienes seguían moviéndose. Quienes buscaban refugio en la ciudad o construcciones cercanas eran atacados por octocópteros pesados con municiones grandes. Otros drones remataban los vehículos inmovilizados con golpes precisos para que no pudieran ser recuperados después. La ofensiva rusa contó con 6 tanques, uno tipo Tortuga, más de 40 transportes blindados y vehículos de combate, más de 40 motocicletas y cientos de soldados. Pese a la cantidad récord de equipo y soldados, la escena pronto se volvió otra carretera de la muerte. Cuando las unidades de avanzada se dispersaron, los vehículos traseros intentaron regresar, causando un gran embotellamiento y volviéndose blancos fáciles para la artillería y drones. La inteligencia ucraniana confirmó que al llegar la noche al menos 3 tanques rusos, 16 vehículos blindados, 41 motocicletas y 2 vehículos adicionales fueron destruidos. Los informes preliminares contabilizaban más de 100 rusos muertos y 50 heridos. Más tarde, la brigada AZOV informó que, pese a las bajas, unos 32 infantes rusos desembarcaron cerca de Volodymyrivka, pero 12 fueron eliminados casi de inmediato. Los sobrevivientes se ocultaban en sótanos y escombros, pero los octocópteros ucranianos lanzaron bombas pesadas toda la noche, y al amanecer no había movimiento en el asentamiento. Este ataque a gran escala fue parte de un plan desesperado del mando ruso para abrir una ruta de suministro hacia sus fuerzas rodeadas cerca de Dobropilla. Después de la explosión del gasoducto de amoníaco cerca de Rusinov, los comandantes rusos esperaban aprovechar la confusión y la amenaza que surgieron. El gas amoníaco tóxico avanzaba al oeste hacia la línea de comunicación ucraniana, aumentando la amenaza para los soldados. En la práctica, esto solo impidió que los ucranianos reforzaran rápido la ciudad, mientras sus unidades de drones y artillería seguían ilesas y podían responder. Además, los rusos suponían que el mal clima impediría a los ucranianos usar esos drones. Como muestran las imágenes, operadores de varias brigadas y artillería se coordinaron y salvaron la situación, volviendo el cielo un enjambre mortal para el avance ruso. Cada unidad complementaba a las demás, y cuando un vehículo sobrevivía a un ataque, ya se acercaba un segundo dron. En general, las oleadas de ataques rusos cerca de Volodymyrivka pasarán a la historia como uno de sus fracasos más catastróficos cerca de Pokrovsk. Incluso tras la explosión del oleoducto y el intento de distraer y envenenar a las fuerzas ucranianas con amoníaco, su ofensiva masiva acabó destruida. Los restos humeantes en los campos evidenciaban la inutilidad de superar las fortificaciones ucranianas y su dominio. De los drones. Por eso los rusos dejan a sus unidades desprotegidas desde el aire. Porque Putin necesita una victoria como el aire, una serie de victorias, después de lo cual puede declarar el fin de la operación militar habiendo cumplido todas sus tareas. Pero si no hay victorias, entonces la resistencia silenciosa de los jóvenes se convertirá en protestas masivas, disturbios y probablemente en tiroteos de la Guardia Rusa contra los habitantes de las grandes ciudades, incluyendo San Petersburgo y tal vez incluso Moscú. Si no hay victoria, Putin no puede detener la guerra. Si Putin no puede detener la guerra, la resistencia dentro del país crecerá. Eso significa que cada vez más amigos de Putin pensarán que entregándolo pueden evitar el final de sus vidas. Y todos los que lo piensen decidirán que su propia vida es más importante para ellos que la vida del líder. Y entonces al líder, en el mejor de los casos, irse a la isla de Elba y en el peor, recorrer Moscú en un ataúd y ser arrojado a una zanja para alegría de los perros callejeros y los niños de la calle.
Pero al cambiar o reorganizar los elementos, la suma no cambia de todos modos. Damas y caballeros, o sea que esto podría significar el fin de la guerra para Ucrania. Creo que la nueva administración decidirá quedarse con lo que ya se ha capturado y, digamos, no avanzar más allá. Pero es poco probable que ellos lancen una ofensiva mientras hay canciones en San Petersburgo. Y eso es una buena señal del Señor. Esto parece ser el comienzo del lento final del régimen, aunque ese final podría tardar mucho tiempo en llegar. Señores, debajo del video hay una campanita que les pediría que encuentren y presionen. Este es un momento importante para el canal. Y de nuestros casi 300,000 suscriptores, solo unas 20,000 personas han presionado la campanita. Eso es muy poco y muy malo para la indexación del canal. Por eso les pido, ahora mismo, como quien dice, hagan clic en la campanita, denle a la campanita para que suene.